Bueno, como les comentaba, eh, estos son granos, los granos iniciales y los granos finales. Nosotros cuando tenemos un material de acero, la preferencia es que el tamaño del grano del material sea fino, sea pequeño. Eso es nuestra preferencia. Ahora, nosotros cuando hacemos un proceso de conformado plástico, el tamaño del grano tendemos a achicarlo, a hacerlo más pequeño. Por supuesto que que el proceso de conformado plástico siempre va de la mano con un tratamiento térmico. Pues bueno, lo voy a nombrar nada más. Cuando se hace un trabajo de conformado plástico en frío por ser laminación, ¿sabe todo lo que es laminación? Hola. Sí, Sí, O sea, someterlo a un material, dos cargas, para achicar el espesor. Eso es laminación, vamos bien, ¿no? sí, sí. Sí, Bien, eso lo habrán visto algo en metalurgia. Vale. Bueno, cuando uno se va haciendo ese proceso de conformado plástico, como sea la laminación como ejemplo, de que uno va achicando el espesor hasta un espesor determinado, las estructuras internas del material van cambiando, se van achicando. Ahora, ¿qué pasaría si el material lo trabajamos en frío? O sea, el material está frío. Eh, de acuerdo al material, todos los procesos en frío prestan más resistencia que uno en caliente, porque el material no es tan dúctil para modificar, no es tan plástico en frío que en caliente. Ahora, en cambio, en caliente, ¿uno qué hace? Uno eleva la temperatura mayormente cuando el material se pone rojo, por decirlo así, es la temperatura que mayormente se trabaja. Y cuando se eleva esa temperatura es más dúctil, es más maleable el material. Y por supuesto presta menos resistencia. Bueno, tiene su pro y su contra. Después de eso en otro punto se lo ve. Nomás que yo acá lo estoy nombrando como ejemplo nada más a la laminación. Por ser, de la laminación en frío, cuando se hace ese proceso de laminado, mayormente se lo achica a un determinado tamaño, va por etapas, se lo achica a un determinado tamaño, se hace un proceso de recocido normalizado. El proceso de recocido normalizado, ¿qué son? Es un proceso en el cual se eleva su temperatura y se lo deja enfriar. Mayormente siempre se lo deja enfriar al aire libre o a veces se lo somete a un gas especial. ¿Y cuál es el objetivo de este proceso? Es que mejorar las estructuras internas del material, favorecerlo, hacerlo un poco más dúctil al material y por supuesto después de vuelta el proceso de laminado para achicar. Y así se repiten esas etapas en un proceso en frío. Ahora, en el proceso en caliente se aumenta su temperatura, se vuelve más maleable, presta menos resistencia y se va achicando el material. Pero en definitiva, ese es el objetivo, digamos. Mayormente siempre entre un proceso de conformado plástico se tiende a achicar los granos internos, las estructuras internas, y va a mejorar sus propiedades mecánicas. Eso sería básicamente un poco el punto 1. Entonces lo resumamos. El objetivo del conformado plástico es darle una forma determinada, mejorar su comportamiento mecánico del material, y bueno, cuando se mejora el comportamiento mecánico puede variar tanto el límite elástico, la resistencia, la ductilidad, de acuerdo a cuál método se utilice. Acá pueden hablar ustedes en general. Y después ustedes van a graficar la estructura interna, ¿no? Antes y después. Recuerda que este es antes. Acá cuando se produce conformado plástico, que la idea es que se achique los granos, de mejorar las propiedades mecánicas. ¿Vamos bien? Sí, Sí, sí. profe. sí. Sí. Profe, una cosita. Diga. Dice
Dice Joaquín Belmonte que no se puede unir, que no tiene internet. Sí, hay uno que me mandó un mensaje justo estaba explicando, y estaba entre que explicando y tratando de leer. No, este otro alumno. No, me acaba de avisar que no tiene internet y no se puede conectar. Bueno, bueno, dile que estoy grabando la clase, Bueno, ya le aviso. por esta vez. Lo mismo enseguida tengo que sacar foto a la pantalla para ver quiénes son los que se van conectando. En un control para mí nada más. ¿Entendés? Así que no desaparezca. Ok. Bueno, el punto 2 que dice, ¿cuál es el gran inconveniente del proceso de formación plástica? El gran inconveniente del proceso de formación plástica es que mayormente se necesita un equipo mucho más elaborado porque los esfuerzos son elevados lo que se tiene que realizar. Tengan en cuenta que cuando se hace un proceso de laminación en frío, el material presta mucha más resistencia. Y cuando se hace un proceso de conformado, de laminado en caliente, al material primero hay que elevar la temperatura hasta que se ponga el rojo vivo. O sea, unos grados antes del punto de fusión para poder trabajar y se necesita equipo. Por supuesto que después uno verá qué tamaño de material va a utilizar, digamos, o sea, de pieza que se quiere trabajar. Pero se necesitan equipos porque son los esfuerzos elevados los que se tienen que realizar. A ver, vamos al punto 3. Clasificación del proceso de conformado por deformación plástica de metales. Usar gráficos. A ver, yo voy nombrando del apunte, mientras que yo en la pantalla tengo los gráficos. Vamos a hacer así. El primero, proceso de compresión directa. O sea que al material le sometemos presión directamente al material. En este caso podemos optar por la forja y la laminación. Este sería el material y acá estarían los cilindros que van disminuyendo el espesor del material. Y aquí está la forja, el material, y esta es la cara que nosotros le realizamos. Eh, no sé si ustedes vieron alguna vez en las películas, mayormente en las películas medievales, cuando se forja una espada. No sé si ustedes notaron que a veces siempre hay uno que está martillando algo. Sí, sí, Bueno, profe. eso es Sí. forja. Por supuesto, ahora en la actualidad uno ya tiene un martillo neumático, digamos, uno va pisando un palpador abajo en el piso y se va martillando solo. Eso sería en lo mejor de los casos, pero se sigue utilizando el clásico de calentarlo y empezar a golpearlo con un martillo. Bueno, acá puedo aclarar algún detalle eh, no menor. Eh, ¿Le ubica la espada esta japonesa, la katana? Sí, 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 sí. Siempre en las películas, siempre pasa algo, que siempre hay una espada que corta todo, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué es la particularidad de la espada? Esa espada mayormente ronda entre los 1400 a los 1600. Y en ese tiempo, Japón no tenía minerales muy buenos para hacer un buen acero, una buena espada, digamos. ¿Y ellos cómo lo logran? ¿Por qué? Porque de planchas de metales de bajo carbono, de metales malos, lo hacen con un proceso de forja. O sea, de una plancha, de por decirlo así, de 1 metro por 2 metros, ellos lo doblaban y lo forjaban. Y a medida que lo iban forjando en frío, y
y después en caliente para darle más de utilidad, iban mejorando sus propiedades mecánicas. Esos tamaños de grano se iban achicando y se iban mejorando las propiedades mecánicas. Y así sucesivamente. O sea, de un tamaño grande de una plancha de acero, lograba la espada. Y iban modificando a través de los golpes que hacía, a través de la forja, las propiedades mecánicas. Por eso que era una espada que llamaba mucho la atención de acero de bajo carbono, de mala calidad, por decirlo así, lograba una espada con propiedades mecánicas buenas. Ese era el secreto del katana, digamos, que después lo descubrieron, digamos. Eso es un detalle nada más. A ver, vamos Claro. por el segundo. Proceso de compresión indirecta. Se desarrolla la fuerza de compresión elevada por relación entre las piezas que se trabaja y la matriz. Por sea, acá tenemos un trefilado y un extrusor o extrusión. O sea, nosotros empujamos el material. Por ser en el trefilado, la presión va a estar sometida por acá, por el cono este que va a hacer que salga de un determinado diámetro el material. O sea, aquí va a estar la presión. Nosotros vamos a empujar, el material se somete a una fuerza de empuje, pero la presión se somete aquí. Por eso es compresión indirecta. Igual acá, el extrusor, el material se ve empujado por un émbolo y va a salir por un determinado diámetro. Por eso es compresión indirecta. Que acá sería lo mismo que hay en la impresora. Profe, Diga. las piezas que salen de ahí son cilíndricas del trefilado y la extrusión, Y sí, o puede ser son, cilíndrica o cuadrada. que Mayormente el puede ser trefilado siempre cualquier se forma. realiza cuando se somete a alambres, se hace alambres. Ah, claro. Y acá el extrusor podemos nombrar de ejemplo a la impresora 3D. Porque la impresora 3D en el pico es un extrusor lo que tiene ahí adentro. No más que el material se ve empujado por pequeños engranajes. Los pequeños engranajes son los que giran y hacen que empujen el material, el filamento de la impresora 3D. Y por ende acá en esta parte del pico, tiene unas resistencias que elevan las temperaturas y hacen derretir el material. Así funcionaría el extrusor de una impresora 3D. Bueno, vamos al punto 3. Proceso de tracción. El material se adapta al contorno de una matriz por aplicación de fuerzas de tracción. El estirado. Recuerden que cuando se realiza una tracción, las fuerzas son de sentido opuesto, digamos. O sea, se lo estira el material y uno realiza ese esfuerzo de tracción adaptándolo a un molde que se tiene, digamos. Por eso que se dice estirado. A ver, vamos al cuarto. Proceso de plegado o flexión. Supone la aplicación de momento de flexión a la chapa. O sea, tenemos que hacerla flexionar a la chapa. O sea, que tenemos que darle un determinado molde o determinada forma de acuerdo a un molde que tenemos. Por si acá podemos tomar de ejemplo el doblado, que la chapa va a adquirir la forma de nuestra matriz y con una fuerza de empuje. Acá también podemos hacer un embutido. Acá como si tuviese que hacer un pequeño plato, parece. Da la forma como si fuese un plato o algo de esa índole, pero va a adquirir la forma de la matriz con una fuerza de empuje. Vamos al quinto, proceso de cizallamiento. Mayormente cuando se habla de cizallamiento se hace referencia a un corte, digamos, a un corte del material.
acá se produce un corte. Acá, ese sería el punto 3. Pero me gustaría hablar de algo, la importancia de las técnicas de conformación, que no está de más que ustedes lo sepan. Esto ya no lo nombran en trabajo práctico, pero me gustaría explicarlo para que ustedes tengan un poco más de conocimiento. Las importancias de la técnica de conformación. Propiedades de resistencia mecánica. Bueno, acá nombra que la estructura, cuando se produce un proceso de conformado plástico, la estructura de grano se vuelve más fina, más pequeña. Esta estructura de grano más fina mejora las propiedades del material. Exactitud de la forma y calidad superficial. Acá dice, algunos procedimientos de conformación en frío, mayormente cuando se trabaja conformado en frío, la superficie de la pieza o del objeto que se quiere lograr, tienen superficie más fina a comparación de un trabajo en caliente. Y esto a veces mejora un poco porque mayormente cuando se tiene terminaciones mucho más finas, el trabajo final o el acabado final o el mecanizado final que se puede realizar es menor, digamos, hay menos desprendimiento de material porque el acabado es mucho mejor. Esa es una de las ventajas de un conformado en frío a comparación en caliente. Bueno, costo del material. Profe, ¿puede repetir la ventaja esa? Bien. Exactitud de forma y calidad Porque superficial. anda, Sí, sí, no hay drama. Cuando se trabaja el laminado en frío, cuando se produce un proceso de laminación, mayormente siempre se obtiene una terminación de la pieza mucho más mejor, de mejor terminación que cuando se produce un trabajo en caliente. La superficie de la pieza es más lisa, digamos, por decirlo así. Y no se necesita, digamos, un trabajo mecánico de arranque y viruta, pero mucho menor a comparación de un trabajo en caliente. Porque tengan en cuenta que cuando se produce un trabajo en caliente, el material primero y principal hay que llevarlo al rojo vivo. Y al llevarlo al rojo vivo, ¿qué pasa? Empieza a interaccionar el material caliente con el oxígeno del ambiente. Y si llegase a haber impurezas en el ambiente, eso lo va a absorber. Porque recuerden que cuando está el rojo vivo, se produce el proceso de oxidación. Digamos, empieza a interaccionar el material rojo vivo con el oxígeno. Y ahí por eso es que la superficie del material en caliente se ve afectada. Y por eso hay que mecanizarlo. No sé si alguien vio un material al rojo vivo. Sí, sí, Algunas veces cuando está el rojo vivo material, mayormente se lo aprecio un poco cuando el diámetro es medio grande, se ve pequeñas capitas blancas que se forman. Pequeñas sí, capitas, se forma como una capita blanca. sí. sí, unas pequeñas capitas blancas así, de finas, así, que se va formando. Bueno, esas capitas blancas y la interacción del oxígeno con el material. Es un proceso de oxidación ahí que se produce. Por supuesto, como le digo, esto mayormente se lo aprecia cuando el material tiene un diámetro medio grande, como, no sé, un diámetro de 4 centímetros, ahí se lo puede apreciar mejor. Ahora, no sé si te quedó claro un poco la exactitud de forma y la calidad superficial. Sí, profe. Me ando medio trabado, por eso no lo había escuchado antes. No, tranquilo, tranquilo. Costo de material. Bueno, acá creo que está relacionado con el apartado anterior. Bueno, acá lo voy a leer un poco. En la conformación plástica se configura la pieza por influencia de las partículas del material, por lo que solo es preciso emplear la cantidad necesaria para la pieza.
Por ello, cuando se fabrica una pieza por conformación plástica, en una forma lista para su montaje, se consigue unos costos de material mínimo, cuando se precisa una elaboración de acabado con arranque de viruta. Acá básicamente está diciendo lo mismo que yo dije anterior, digamos, que cuando se produce un trabajo de laminación en frío, la calidad de la pieza, la superficie, tiene un acabado mejor que a comparación en caliente. Y si tienen que retocar la pieza, va a ser un retoque mínimo. A eso se refiere costo de material, digamos. No vamos a tener que hacer un desbaste y de vuelta un acabado. Simplemente vamos a tener que hacer un simple acabado para tener la terminación final de la pieza. A eso se hace referencia. A ver, cadencia de fabricación. Puesto que en las piezas de conformado previamente solo hay que eliminar pequeñas cantidades de material, se reduce el tiempo de trabajo. Es verdad, si nosotros lo que tenemos que acá en una terminación de conformado en frío, tenemos que sacar poco material y eso significa que tenemos poco, o sea, vamos a usar poco tiempo. Bueno, eso son un poco la importancia de la técnica de conformado. Pero, por supuesto, en el punto 3 me tienen que hacer los grafiquitos, ¿no? Estos grafiquitos, ¿no? ¿Quedó entendido? Sí, Sí, profe. Sí, Igual sí, que en el punto 1 sí, no hay también la problema. estructura antes y después, ¿no? Sí, ¿no? Le tomo la palabra, ¿no? Vamos al punto 4 que dice, comportamiento plástico de metales. Incluir el gráfico y hay que explicarlo. A ver, ahora. Bueno, ¿qué tenemos acá? El famoso gráfico de tensión de formación o carga de formación. Me imagino que lo ven lo reconocen. sí me acuerdo. Sí, Bien, algo me entonces, acuerdo. no, esto va a ser como un refresca memoria nada más. Hagamos lo siguiente, Sí, lo vamos a dividir creo que lo en, vimos cuando estaban enseñando. claro, lo vamos a dividir en tres partes. Tenemos acá una deformación elástica. O sea, si es una deformación elástica, yo le voy a someter una carga y va a volver a su estado original. ¿Vamos bien? Sí, Sí, Sí. O sea, yo le someto una carga, vuelve a su estado original. Perfecto. Y a la vez, esto se debe ver reflejado que hay una relación muy clara entre la tensión y la deformación. Y se aprecia también que es una recta. O sea que hay una constante de deformación que va incluida acá. Lo que estamos diciendo que es una recta. ¿Alguien me puede decir cuál es la ecuación de la recta? X, o sea, tiene X bueno, y tiene una pendiente. Exactamente, tiene X y una pendiente. O sea que podemos decir que, por decirlo así, como en matemática. Y es igual, la función de Y es igual a mx más b. ¿Vamos bien? Sí, Y b que sí, era la ordenada del origen. así es. sí, O sea que b, como en este caso, la ordenada de origen sería que es 0. O sea que esta pendiente, esta recta se ve reflejado simplemente por m por x. Una constante del material
y por X la deformación. Y sería la tensión. O sea, se ve reflejado esto como una pendiente, una ecuación de una recta. Bueno. Pero quedó claro que esta es la deformación elástica, ¿no? Las deformaciones que yo le someta durante este periodo, una vez que yo le saque esa deformación, va a volver a su estado original. Vamos bien, todos me entienden. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno, Sí, profe. en este punto, entre A y B, tenemos el punto de fluencia del material. El punto de fluencia, ¿qué me marca? El fin del periodo elástico y el comienzo del periodo plástico. Eso es lo que me marca. Chicos, tenemos menos de un minuto. Recuerden que si terminan los 40 minutos, vuelven a ingresar. Total falta el punto 4 y el punto 5. O sea, unos minutos más y ya los libero. Bueno, profe. Volviendo al tema. En el punto A y B tenemos el punto de fluencia. Fin del periodo elástico y comienzo del periodo plástico. El periodo plástico es el periodo donde las deformaciones son permanentes. O sea, si yo le someto una deformación, va a quedar ya permanentemente en el material. Entre B y R. Porque nosotros vamos a ver al comienzo entre O a R nada más. Después vamos a implementar este sector.